La Guerra de los Mil Días es considerada por muchos historiadores como uno de los episodios más definitivos en la historia moderna de Colombia. Las estructuras políticas e ideológicas que hicieron parte de este conflicto y la incidencia que tuvo para el nacimiento del conflicto armado, como lo conocemos hoy, confirman la relevancia de este hecho histórico. Desde la conformación de la República se mantuvo una crisis política y social que tuvo aquí su punto más álgido, cuando no se logró consolidar una constitución política capaz de estructurar el camino al desarrollo de la nación. La guerra comenzó el 17 de octubre de 1899, cuando el ala belicista del Partido Liberal se levantó contra el gobierno conservador, que en ese entonces tenía a Manuel Antonio San Clemente en la presidencia, acompañado de José Manuel Marroquín como vicepresidente. Antecedentes: el Olimpo Radical. El Olimpo Radical duró hasta 1886 y durante estos años Colombia fue gobernada por liberales radicales quienes trataron de transformar por completo el país. Con la constitución aprobada, que fue llamada Constitución de Río Negro, estos liberales intentaron modernizar la organización política, social y cultural colombiana y dejar atrás las estructuras creadas por los colonizadores españoles. La regeneración. Con la nueva Constitución de Núñez comenzó un nuevo periodo histórico, la regeneración. Colombia se convirtió en un país centralizado y la Iglesia Católica recuperó sus privilegios. Además, el presidente tuvo poderes reforzados y se amplió su mandato hasta los 6 años. Esta nueva configuración territorial causó enorme malestar en muchos departamentos. Pronto los gobernantes de estos empezaron a quejarse del gobierno central. Por otra parte, la economía pasó por una importante crisis, lo que agravó la inestabilidad. Causas. Las elecciones presidenciales de 1898. La causa más inmediata del estallido de la guerra fue la sospecha del fraude electoral en las elecciones de 1898. No obstante, cabe apuntar que el ambiente en esos momentos era ya muy tenso y muy prebélico. Miguel Antonio Caro, el presidente en la época, no podía presentarse al cargo, ya que se encontraba inhabilitado. Por ese motivo, dio su apoyo a la candidatura formada por Manuel Antonio San Clemente y José Manuel Marroquín. Su intención era que los nacionalistas mantuvieran el poder. Los liberales, por su parte, consiguieron unificar a sus dos corrientes internas. La partidaria de la insurrección armada está liderada por Soto y Rafael Uribe, mientras que la que apostaba por vías pacíficas tenía a Miguel Samper al frente. Finalmente, los conservadores nacionalistas obtuvieron 5 veces más votos que la candidatura liberal, que reunía a sus dos corrientes. Enseguida comenzaron a aparecer denuncias de fraude, algunas de ellas realizadas incluso por importantes conservadores. Diferencias políticas. Además de la lucha por el poder, no cabe duda de que la visión de cada bando sobre cómo debía organizarse el país era totalmente diferente. Así, los liberales, apoyados por los conservadores históricos, eran favorables a la economía de mercado, mientras que los nacionalistas se oponían y preferían el proteccionismo. Algo similar ocurría en el resto de los ámbitos. Los conservadores eran centralistas y partidarios de un derecho a voto limitado y con privilegios para la Iglesia, y los liberales preferían dar más poder a las regiones, el voto universal y que la Iglesia y el Estado estuvieran separados. Represión contra los liberales. Tras vencer en 1895, los conservadores nacionalistas comenzaron una auténtica persecución de los simpatizantes liberales. Estos, aliados con los históricos, trataron de llegar a acuerdos con el gobierno para realizar reformas democratizadoras, pero fueron ignorados. Problemas económicos. Aunque en ocasiones se deje de lado, muchos historiadores señalan que la situación económica contribuyó de manera importante al estallido del conflicto. Colombia tenía serios problemas de concentración de la riqueza y de sus tierras de cultivo, y gracias a las políticas conservadoras solo estaban con el café para sostener su economía. La población trabajadora vivía en condiciones de gran pobreza y apenas tenían derechos laborales. La poca industria existente, aunque en extensión, solo había provocado que empeoraran las condiciones de los obreros. A todo lo anterior hay que unir el descenso de los precios del café a nivel mundial. Esto provocó una larga crisis en el país que el gobierno trató de paliar aumentando los impuestos en el interior del país.
El descontento de la población fue en aumento, algo que se desembocó en un importante apoyo a los liberales entre los sectores más desfavorecidos. Fases. Primera fase. El 17 de octubre de 1899 se produjeron los primeros levantamientos armados liberales. Durante ese día los conservadores sufrieron varias derrotas. El resultado fue que los rebeldes tomaron el control de casi todo el departamento de Santander, lo que respondió por el gobierno mediante la declaración de la ley marcial. La división conservadora entre nacionales e históricos causó un cambio importante en el país, cuando los segundos derribaron al gobierno de San Clemente y nombraron presidente a uno de los suyos, o sea, Marroquín. Los liberales, partidarios de llegar a un acuerdo pacífico, reconocieron al nuevo gobernante, aunque esto no detuvo la guerra. La batalla de Palo Negro fue fundamental para acabar con las opciones liberales de ganar la guerra. Durante 2 semanas los bandos se enfrentaron a solo 8 kilómetros de Santander, y la derrota rebelde significó que a partir de ese momento tuvieran que conformarse con desarrollar una guerra de guerrillas. Por otra parte, el conflicto comenzó a extenderse fuera de las fronteras colombianas, con Venezuela apoyando a los liberales. En Panamá, entonces, por parte de Colombia, se produjeron levantamientos en contra de los conservadores. Segunda fase. Con la recuperación de Cúcuta por parte del gobierno, la posición de tropas de Uribe era casi desesperada. El general liberal tenía intención de continuar la lucha, pero comprendió que necesitaba apoyo del exterior. Para obtener suministros, hombres y armas, Uribe buscó esa ayuda en Venezuela, que pronto se convirtió en una base segura para muchos liberales que habían tenido que huir de Colombia. Uribe regresó de Caracas en busca de nuevos refuerzos, pero el presidente de Venezuela, Cipriano Castro, en esta ocasión se negó a suministrárselos. Esto significó en la práctica la derrota de los liberales. La guerra finalizó cuando los rebeldes se vieron obligados a firmar el denominado Tratado de Neerlandia. El día 24 de octubre de 1902, con este acuerdo se dieron por finalizadas las operaciones militares en Colombia. El Tratado de Paz definitivo se firmó el 21 de noviembre de 1902 a bordo del acorazado estadounidense Wisconsin, atracado en la bahía de Panamá, dando así por finalizada la Guerra de los 1000 días. Consecuencias. Algunas de las consecuencias de la Guerra de los 1000 días fue la muerte de entre 60 y 130.000 individuos, el daño extensivo en el territorio del país, la ruina económica a nivel nacional y la posterior independencia de Panamá. Con respecto a la independencia de Panamá para Colombia, una de las consecuencias más importantes de la guerra fue la separación de Panamá, que en ese entonces era parte del país. La independencia panameña oficial se produjo el 3 de noviembre de 1903. La Guerra de los 1000 días alcanzó el territorio panameño, donde se desarrollaron varias batallas. Se trataba además de una provincia marcadamente liberal, con lo que la derrota de estos aumentó las simpatías por el independentismo. Por otra parte, la separación de Panamá de Colombia no solo estuvo provocada por el conflicto, así el interés de los Estados Unidos por controlar el canal que se estaba construyendo fue un factor aún más importante. Los colombianos siempre han acusado a los estadounidenses de maniobrar en favor de los partidarios de la independencia para hacerse con el canal. Consecuencias económicas. Tras la guerra, Colombia se encontraba económicamente destrozada. La escasa industria estaba paralizada y los bienes de primera necesidad, incluidos los alimentos, se encarecieron de manera notable. Ese incremento de los precios no vino acompañado de una subida de los salarios. Esto provocó grandes bolsas de pobreza e incluso episodios de hambrunas en algunas partes del país. Por otra parte, los servicios de transporte, tanto fluviales como terrestres, también se vieron afectados. Importaciones y exportaciones. Durante los años que duró la guerra, los productos que llegaban a puerto para ser exportados fueron apilados sin ser enviados. Por otro lado, los insumos provenientes de otras naciones no pudieron entrar al mercado colombiano, y si lo hacían era de forma limitada. Esto representó una pérdida cuantiosa para la economía nacional y afectó negativamente todas las dinámicas del mercado.
Desplazamientos. La guerra afectó de manera especial a las poblaciones del interior y de Colombia. Muchos pueblos de la orilla del Magdalena fueron totalmente destruidos y sus pobladores debieron desplazarse a las zonas de montaña para poder sobrevivir. La destrucción no solo afectó a las infraestructuras, sino que según los cronistas el ganado también fue aniquilado, agravando la situación económica de la población. Cuando los habitantes de los pueblos arrasados trataron de retornar, no quedaba nada que les permitiera asentarse allí. La recuperación cuando se produjo fue muy lenta y muchos prefirieron emigrar a las ciudades. Resentimiento. Una de las consecuencias de la guerra que ha sido más difícil de borrar en Colombia es el resentimiento y el odio acumulado entre los miembros de los partidos y todas aquellas personas cuyas vidas fueron arrasadas por el conflicto. Desaparición del Partido Nacional. El Partido Nacional abarcaba tanto a liberales como a conservadores. No estaba a favor de los ideales conservadores y estaba en contra del liberalismo radical. Tenía una ideología nacionalista cuyo poder se centraba en el Estado. A raíz de la guerra y del conflicto entre liberales y conservadores, el Partido Nacionalista fue derrocado en el momento en el que su último mandatario al poder, Manuel Antonio San Clemente, fue revocado del mandato. Costo de la guerra. Se calcula que el costo de guerra fue sumamente elevado, por lo que las arcas del país sufrieron pérdidas significativas. Algunos historiadores que el valor total de la guerra fue de entre 75 y 370 millones de pesos oro. Estas cifras son desmesuradas, dado que el valor del dinero que se calculaba debía circular en todo el país para la época no excedía los 12 millones de pesos oro. Y por último tenemos la introducción de billetes legítimos, que previamente y durante la guerra el número de billetes diferentes que comenzaron a circular en el mercado de Colombia fue amplio y diverso. En cada uno de estos billetes se comenzó a incluir la figura de personajes políticos representativos del momento, incluidos el presidente y los líderes tanto de los partidos liberal y conservador. Esta situación favoreció la falsificación de la moneda y debilitó aún más la economía. Una vez la guerra concluyó, se creó una Junta Nacional de Amortización y posteriormente el Banco Central, con el fin de retirar del mercado toda la moneda diversa y sin valor y volver a recuperar el orden monetario del país.